Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Continuamos en nuestro seminario estudiando un poco sobre la relación entre el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel, mirando un poco este fascinante mundo de la profecía bíblica. Continuando con lo que veníamos desarrollando ya hace 15 días y preparando nuestra charla del día de hoy. Me encuentro allí en Apocalipsis con un versículo bien interesante que tiene una contundencia absoluta sobre el desarrollo de esta temática. Ese versículo de Apocalipsis y que tiene todo que ver, está relacionado con estas visiones de Juan en Patmos relatadas allí en Apocalipsis. Y me refiero concretamente al capítulo 13, a los versículos entre el 11 y el 18, donde aparece una profecía que tiene tanto de largo como de ancho, que tiene unas connotaciones muy al lugar, muy como anillo al dedo, dirían pues algunas abuelas, y es una imposición, una obligación que se genera por parte de un cordero que tiene dos cuernos y que empieza a hablar como la bestia. Empieza a hablar como la serpiente de Génesis. Entonces, hombre, resulta que es que el cordero como tal expuesto en la Biblia es Jesucristo. Automático, ¿cómo así que un cordero que tiene cuernos y que empieza a hablar como la bestia? Entonces no es Jesucristo. ¿Ah? Si usted tiene una gallina y esa gallina maulla como gato, entonces no es gallina. O no es gato, mire a ver. Y aquí pasa lo mismo. Si encontramos a alguien que parece cordero, pero su mensaje no es de cordero, sino que es de bestia, de culebra, entonces un momentico, entonces no es cordero. Ah, por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Entonces, allí aparece, como les digo, esta obligación, una imposición de parte de este falso cordero, y ahí empieza la cosa a coger sentido, que está en Apocalipsis 13. Les repito, los versículos son como desde el 11 al 18 aproximadamente, donde habla de que este falso cordero, este falso profeta, obliga a que todo el mundo adore la bestia. ¿Y esto qué tiene que ver con la temática que estamos desarrollando? Que tú qué, absolutamente todo que todo, pero todo es todo. ¿Por qué? Por varias razones. Y lo primero es establecer qué relación tiene esta profecía de Apocalipsis 13 con el resto de la Biblia. O sea, una profecía por allí, pues como salía los cabellos que está en la Biblia, yo no sé. Yo no creo realmente, en la Biblia no hay nada salido de los cabellos, todo está meticulosamente organizado y establecido para que así sea. Entonces, hombre, yo no creo que sea una cosa accidental, sino por el contrario, es algo completamente acorde con el resto de la Biblia, con el resto de la palabra de Dios, Antiguo, Nuevo Testamento. Y entonces cabe la pregunta totalmente de si esta profecía se cumplió o no se cumplió. No hay punto intermedio. No faltará por ahí que digamos, es un más o menos de cumplió, más o menos no cabe, no se cumplió, no se cumplió. Entonces, no, no, algunas cosas sí se cumplieron y otras no.
Hombre, lo que sí se cumplió, entonces sí se cumplió. Pero entonces lo que no, entonces no se cumplió. O sea, no se cumplió la profecía, ¿sí? A ver, hay un no de que no se ha cumplido la profecía textualmente, porque en estos momentos, al menos en el mundo entero, no se obliga a nadie a adorar a la bestia. Usted no va por la calle hablando con Dios y lo cogen por ahí, le digan, tiene que adorar a la bestia o lo matamos, pues eso ocurre en algunos países en estos momentos, sí ocurre, pero en el resto de los demás países no, son una gran minoría. Entonces, textualmente no se ha cumplido la profecía. ¿Así? Sí, tiene razón. Claro, pero sí se ha cumplido la profecía cuando nosotros miramos a nivel globalizado el planeta Tierra desde un aspecto cultural, desde un aspecto de idiosincrasia del mundo. Sí se ha cumplido. Y sí se ha cumplido porque la sociedad y el mundo obligan de alguna manera a que usted encaje, a que usted sea ajustado a unas determinadas condiciones muy especiales, que se convierten per se en una adoración a Satanás, a la bestia. Entonces, hombre, sí, y ve uno como el que es o era o será hombre se confunde. Y la que es, la que era y la que será mujer se confunde. Ya no sabemos qué es hombre y qué es mujer. Ya uno tiene que preguntar, ¿esto, esto es qué? ¿Esto es un hombre, una mujer, un orfufo? Un ser ahí todo extraño, un no binario, dicen por ahí. Vemos lo que pasa con los dineros. El mundo en estos momentos, en este instante, está atravesando una crisis en la salud aberrante. Y a ver qué ha pasado con los que tienen ese poder que, entre otras cosas, es dado por Dios. Estas entidades a nivel mundial que han hecho por el bienestar, ¿no? Lo que nos interesa es el vil billete, la vil moneda. Entonces, o usted adora a la bestia a través de eso, o se muere, ya lo veo. O usted encaja en ese sistema de la libertad de opinión de género, o usted está fuera del sistema, o usted se engancha en la sexualidad, en el libertinaje del manejo de las cosas, o está por fuera. Entonces ahí es cuando uno empieza a ver que esta profecía quizás sí se está cumpliendo. Y sí se está cumpliendo porque cuando usted no encaja, usted no hace parte de este sistema que el mundo le impone, usted automáticamente empieza a ser un bicho raro. Usted empieza a ser un inadaptado, un extraño. Y aquí ocurre algo muy especial, algo que en esta congregación, en este ministerio se ha mencionado muchas veces. ¿Por qué? Porque empieza uno a no encajar y a sentirse extranjero en el mundo. Usted ya no cabe en el mundo. Y no cabe no porque sea más que los demás. Usted no cabe porque sabe que la imposición del mundo es estar totalmente en contra de los planteamientos de Dios. Y es allí cuando cae el palo y mata al hombre.
Una razón muy sencilla. Como decía por ahí un familiar amigo mío, uno se pone a ver y ve, ¿no? Y viéndolo bien, queda bien visto. Entonces, hombre, ¿usted encaja o no encaja? No hay punto intermedio. ¿Usted pertenece al mundo o no pertenece al mundo? Y aquí surge una dicotomía de la especie humana. Surgen dos grupos claramente marcados de la especie humana. Claro. Y esto tiene que ver todo con lo que decíamos al inicio de nuestra charla del día de hoy. ¿Se acuerda? El cordero que hablaba como bestia. Hace unos minutos lo mencionamos. Y es el falso cordero, el falso profeta. Eso nos tenemos que devolver en la historia un poco hasta el Evangelio de Mateo. En el capítulo 7 de Mateo, si no me estoy, capítulo 7, versículo 14, 15, dice Mateo, ojo, pila, vea, ojo con los falsos profetas, porque se visten como ovejas, pero realmente son lobos rapaces. Ojo con las ovejas que son lobos. Ojo con los falsos profetas. Entonces uno dice, ah, sí, pero es que Mateo y por allá y todo, es que Apocalipsis se lo dice otras 3 o 4 veces. Apocalipsis se refiere a la bestia como el falso profeta y lo encontramos allí Apocalipsis 6:13, Apocalipsis 19:20, Apocalipsis 20:10. Allí están esas citas donde claramente se habla de un falso profeta, de un falso cordero. Ah, pero entonces eso tiene que ver con lo que veníamos hablando, que es que usted dijo que una dicotomía, que entonces conoce qué es eso. Una bifurcación, dos grupos, dos elementos sobre el mismo aspecto. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver todo, todo. ¿Por qué? Porque esa dicotomía en la especie humana genera dos grupos. O los que siguen a Dios, los hijos de Dios, o los que siguen al falso profeta, al falso cordero, la falsa doctrina. Ya vio dónde encajó todo. Y todo esto partiendo de esa cita de Apocalipsis 3, de los versículos 11 al 18, para que va tomando allí nota de eso. Entonces, ¿qué pasa con estos dos? Hay un grupo que es separado por y para Dios. Y hay un grupo que es separado por y para la bestia, por y para el diablo, por y para Dios. Y eso es bien interesante, porque entonces tiene uno que empezar a pellizcar, a hacerse cositas a ver, para que usted empiece a mirar, a evaluar de una manera muy meticulosa, su merced, en cuál de los dos grupos está ubicado. Ah, pero es que fue, que los engañar. O es, o no es. O está aquí, o está allá. Pero no puede estallar aquí. Me hago entender. Usted tiene que tomar partido en las cosas de Dios. No hay punto intermedio. No hay tonalidades de grises. O es blanco, o es negro. Y la Biblia es tan clara en esto. Recuerde allí, cuando se habla, entre otras cosas, en el mismo Mateo, dice que Dios va a separar a las ovejas de los cabritos.
y pondrá los cabritos a un lado y las ovejas al otro. Ah, no, ¿qué va? Se las guayabas vos. Ay. Y esto tiene unas características muy especiales. Entonces surge aquí, en esos separados por y para Dios, y los separados por y para la bestia, surge una pregunta. Hombre, ¿yo cómo sé que yo estoy separado por y para Dios? Ahí sí me perdí. ¿Qué hacemos? Muy sencillo. La Biblia le da la respuesta a esa pregunta. ¿Y sabe cuál es la respuesta? Por sus frutos los conoceréis. ¿Usted qué hace? ¿Qué piensa? ¿Qué dice? ¿Cómo es su comportamiento para con usted y para con los demás? Por sus frutos los conoceréis. Y entonces allí surge la eterna discusión que mantienen algunos católicos romanos. Si ve, si ve que las obras sí salvan, si ve. A ver, me volví a perder. ¿Cómo así? Escrito está que vosotros sois salvos por fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Escrito está. Ahora bien, usted haciendo buenas obras, teniendo buenos frutos, no se salva. Usted de acuerdo. El planteamiento más enredado. Eso está más torcido que un cigüeñal de un camión. ¿Qué cosa tan berrionda? No, 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 no. Y ahí es donde está el gran error del romanismo. Ahí es donde está el gran error. ¿Por qué? Porque los frutos vienen de lo que hay dentro de usted. Como usted ya tiene a Dios, como usted ya es salvo en Cristo, como usted ya pertenece, como usted ya está seleccionado por y para Dios, fruto de que eso es así, usted hace buenas obras. No al revés. No tiene que hacer buenas obras para ser salvo. Es al revés. Por sus frutos los conoceréis. ¿Lo vio? ¿Lo vio? Ahora bien, hay una serie de características haciendo unos paralelos aquí muy rápidos, muy ligeros, muy light sobre este tema. Me refiero sobre la dicotomía que hablábamos hace un instante. Por ejemplo, aquellos que son separados por y para Dios tienen el sello de Dios en la frente. Lo encuentran en Apocalipsis 7:13. Los que son separados por y para Dios tienen el sello en la frente. Pero los que son separados por y para la bestia y la adoración de la bestia tienen el sello o la marca de la bestia en la frente o en la mano. Lo encontramos allí en Apocalipsis 13:16 y en Apocalipsis 14:11. Los dos son sellados. Dios sella a los suyos en la frente. Satanás, el diablo, Lucifer, la bestia, los marca en la frente o en la mano. Escrito está. Segunda acotación. Aquellos que son separados por y para Dios adoran al Creador, adoran a Dios, se dedican a la adoración a Dios todo el tiempo. ¿Cómo adoran a Dios? Con su cuerpo, con su labor, con su trabajo, con sus pensamientos, con sus palabras, con todo.
todo. Eso lo hacen los que son separados por y para Dios. Ahora bien, los que son separados por y para la bestia adoran a la bestia y a su imagen. Ah, caramba. Y eso lo encontramos en Apocalipsis 13:12, Apocalipsis 14:9 y Apocalipsis 16:20, así como el 19:20. Aquellos separados por y para la bestia adoran la bestia y la imagen de la bestia. Esto es trascendental, esto es transversal a todo el planteamiento. Mientras que los que son apartados, separados por y para Dios, adoran al Creador. Lo encontramos allí en Apocalipsis 14:7. Interesante, ¿no? Muy bien. Más adelante encontramos dentro de este paralelo que estamos haciendo que los separados por y para Dios vencen a la bestia. Vencen a la bestia. ¿Oh? ¿Que si barbado? Sí, claro. Lo encontré en Apocalipsis 15:2. Los separados por y para Dios vencen a la bestia. Apocalipsis 15:2. Pero los que son separados por y para la bestia, ¿qué hacen? Hacen imágenes de la bestia. Hacen una imagen de la bestia. Se encuentra allí en Apocalipsis 13:14. Ojo, muchas cosas. Miren el paralelo que venimos haciendo. Otro elemento más. Aquellos que son separados por y para Dios tienen su nombre inscrito en el libro de la vida. Me encuentra allí en Daniel 12:7, si mal no estoy, 12:1. Daniel 12:1. Aquellos que son separados por y para Dios tienen su nombre inscrito en el libro de la vida. Pero los que son separados por y para la bestia no están inscritos en el libro de la vida. Apocalipsis 17:8. Va viendo el tema, va viendo cómo se perfila todo esto, se da cuenta. Entonces miren, y como estos que acabo de mencionar, hay muchas citas bíblicas, especialmente el Apocalipsis, que nos permiten evaluar quiénes son los separados, los apartados, los elegidos por y para Dios, y quiénes son los separados por y para la bestia. Allí, en esta dicotomía, nos hemos movido a lo largo de Apocalipsis 11, 12, 13, 14, Apocalipsis 19, 20. Bueno, hemos caminado por todo Apocalipsis y de igual manera nos hemos movido hasta el libro de Daniel. Todo esto es bueno que usted lo revise, porque no es bueno ser elegido por la bestia. Ahora bien, los que Dios ha elegido por y para él, nunca serán arrebatados de su mano. Está escrito, lea los evangelios, nunca serán arrebatados. Ah, entonces los que eligieron por y para la bestia ya están perdidos, pues esos no tienen opción. Mi muy querido, muy querida, claro que tienen opción. Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desfalles, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Simple, simple, esfuércese en salir de allá, de la adoración a la bestia. Salga de allá, no adore
la bestia, ni la imagen de la bestia. Arrepiéntase, conviértase. Y si usted hace un recuento a lo largo de toda la Biblia, se va a dar cuenta que los hombres escogidos por y para Dios y para desarrollar el plan de Dios, todos han estado al otro lado. Moisés, Abraham, Jacob, Isaac, David, Job, todos. Pablo, que escribió casi todo el Nuevo Testamento, todos caminaron en el otro lado. Se arrepintieron, se transformaron. Dios les dio la oportunidad de cambiar y cambiaron. Ah, pero es que a esos Dios les dio la oportunidad y uno quienes fue. Por Dios, esto no va a funcionar, ¿verdad? Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al hombre y al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no se extraviara, sino que tuviera vida eterna, vida en abundancia. Y como eso le puedo citar muchos más, porque el sol sale cada día sobre buenos y malos, porque para siempre y para todos es la misericordia de Dios. Pero si usted no se acoge a la misericordia de Dios, si usted no toma la luz del sol cada día, simplemente su nombre no estará inscrito en el libro de la vida. ¿Comprende? Como dicen los italianos, capisci. Mis muy queridos, hemos caminado un poco más el día de hoy sobre Apocalipsis, sobre Daniel. Si el Señor nos lo permite, la semana próxima siguiente vamos a estar hablando de los tres mensajes de los tres ángeles para ir cerrando este capítulo y poder continuar avanzando. Que tengan un buen tiempo. Que el Señor los guarde.